Aquí ya pueden ver mi pantalla. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno. Sí te escuchas y sí se ve. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la electrocardiograma en cuanto a la lesión, isquemia y necrosis miocárdica. Estos signos van a integrar el cuadro electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio. Y vamos a comenzar con isquemia. Esta se refiere a la reducción del aporte de oxígeno al miocardio menor de 20 minutos. El daño es reversible y leve. En el electrocardiograma se muestra principalmente como alteraciones de la onda T y puede ocurrir en el subendocardio y subepicardio. Entonces, en cuanto a la isquemia cardíaca, la localización es subendocárdica, es la región más sensible a la isquemia, por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno. En este no se invierte el sentido del proceso de repolarización y sigue propagándose del epicardio al endocardio y aumenta su duración. Entonces aquí vamos a ver una afección en las ondas T. Estas van a ser positivas. Las ramas van a ser simétricas, altas, acuminadas y puede haber una prolongación del intervalo QT corregido. Entonces aquí vemos la imagen de cómo se vería una onda T afectada en la lesión subendocárdica. Aquí les muestro un electrocardiograma en el que se registran las ondas T, que como podemos ver están altas, son puntiagudas de localización principalmente anterior, de B1 a B4. Esto de la localización en las caras del corazón les voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, en cuanto a la isquemia subepicárdica, esta va a ser de localización subepicárdica o transmural, también así se le conoce, y se invierte el sentido de la repolarización ventricular. Avanza del endocardio hacia el epicardio con la carga negativa delante y la positiva detrás. Aquí las ondas T van a ser negativas, como lo podemos ver aquí en la imagen, van a ser negativas o invertidas, inclusive aplanadas, de mayor o igual a 0.1 milivoltios en dos derivaciones electroanatómicas contiguas en presencia de una onda R prominente o cociente RS mayor a 1. Entonces las ramas son simétricas, son acuminadas y también puede haber prolongación del intervalo QT corregido. Aquí les muestro este electrocardiograma en donde vemos las ondas T negativas o invertidas que lo están señalando las flechas. Y estas son en las derivaciones de 1, en ABL, en B1 a B5. Bueno, esto sería todo por la isquemia. Y en cuanto a la lesión, va a haber una persistencia en el tiempo del déficit de oxígeno mayor a 20 minutos. El daño es aún reversible en gran parte y la principal alteración en el electrocardiograma son los cambios del segmento ST y puede ocurrir también en el subendocardio y en el subepicardio. Primero vemos la lesión subendocárdica. Se produce un vector de lesión en el subendocardio que apunta hacia la lesión y se aleja del epicardio. En el segmento ST, como aquí lo vemos en esta imagen, va a haber un descenso significativo o infradesnivel, que lo podemos ver aquí en la flechita negra. Del segmento ST de morfología horizontal o descendente, de mayor o igual a 0.05 milivoltios en dos derivaciones electroanatómicas contiguas. Entonces va a haber un infradesnivel del punto J, que este es el punto que une el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Entonces aquí les muestro un electrocardiograma en el que observamos un desnivel negativo del segmento ST
que lo están señalando las flechas negras. En D1, en ABL y de B3 a B6. Entonces, pasando a la lesión subepicárdica, va a haber una oclusión total de una arteria coronaria y se produce una lesión transmural, provocando que todo el miocardio de la zona esté afectado. Entonces, aquí el segmento ST, vamos a ver que hay una elevación en por lo menos 2 derivaciones electroanatómicas contiguas con los siguientes puntos de corte. Y bueno, aquí encontré que va a ser mayor o igual a 0.1 milivoltios en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, en los cuales van a variar un poquito dependiendo de si es hombre y mujer y también de la edad. Entonces en B2 y B3 va a ser mayor o igual a 0.25 milivoltios en hombres menores de 40 años. Para hombres mayores de 40 años es de mayor o igual a 0.20 milivoltios y para mujeres de cualquier edad va a ser mayor o igual a 0.15 milivoltios en estas dos derivaciones, B2 y B3. Entonces aquí les muestro igual un electrocardiograma en el que vemos la elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y en ABF, que se refiere a la cara inferior. Y lo están indicando las flechitas. Pasando a la necrosis, este va a ser cuando el flujo sanguíneo miocárdico queda permanentemente interrumpido y una persistencia en el tiempo de isquemia. Sus células sufren un proceso irreversible de muerte y este es un tejido eléctricamente inactivo. La expresión electrocardiográfica de este hecho es en la onda Q. Va a haber ondas Q patológicas. La onda Q no patológica va a reflejar la actividad eléctrica del septum interventricular, siendo fácilmente reconocible en D1, D3, B4, B5 y B6. Entonces, para definir una onda Q patológica va a haber una serie de criterios que aquí se los muestro. Entonces, la duración va a ser igual o mayor a 0.04 segundos, es decir, un cuadro pequeño, a la velocidad de papel convencional de 25 milímetros por segundo. En cuanto a la profundidad o voltaje, va a ser mayor o igual a 0.25 milivoltios o mayor a 25% de la altura de la onda R en esa derivación. Y también vamos a ver muescas y empastamientos, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y debe de estar presente en 2 derivaciones contiguas. Y bueno, aquí les muestro las imágenes de la duración es mayor a 0.04 segundos, las muescas, y en cuanto a la profundidad o el voltaje. Esto sería todo en cuanto a lesión, isquemia y necrosis. Aquí les dejo unas imágenes que resumen esto. Hay que recordar que la isquemia se va a manifestar en las ondas T, la lesión en el segmento ST y la necrosis en ondas Q patológicas. Y bueno, esta es una imagen que resume todo lo que les acabo de mencionar. Pasando a la localización del infarto, de acuerdo a las derivaciones electrocardiográficas, vamos a ver que en el electrocardiograma, por medio de las derivaciones que se vean afectadas, podemos ubicar la zona que se ha infartado. La cara lateral alta, bueno, les muestro aquí la imagen. La cara lateral alta se va a manifestar en las derivaciones D1 y ABL. Lateral baja en B5 y B6. La cara anterior en B3 y B4. La cara septal en B1 y B2. Y la cara inferior en D2, D3 y ABF. Y bueno, aquí también les dejo la tablita en la que podemos ver la localización del infarto y las derivaciones electroanatómicas en las que se va a manifestar. En cuanto a la correlación con la arteria afectada, vamos a ver que la localización del infarto en la cara anterior
con las derivaciones electroanatómicas de B1 a B6, la arteria afectada va a ser la arteria descendente anterior. En la cara lateral, las derivaciones electroanatómicas de 1 a BL, B5 y B6. La arteria afectada va a ser la arteria circunfleja. En la cara inferior, con las derivaciones de 2, de 3 y ABF, la arteria afectada en el 85% de los casos va a ser la arteria coronaria derecha y la circunfleja en el 7% de los casos. Y bueno, aquí también agregan el ventrículo derecho en las derivaciones B3R y B4R con arteria afectada que es la coronaria derecha. Y en la pared inferobasal, bueno, también en las derivaciones B7, B8 y B9 y la arteria coronaria derecha circunfleja que va a ser la que va a estar afectada. Y esto sería todo de mi parte. Aquí les pongo la bibliografía que consulté. Perfecto. No sé si hay algún comentario. No, muy bien. De hecho, hasta nos dijiste más, ¿no? Lo de las arterias que están afectadas. Y ahorita yo les voy a poner ¿cómo se llama? Los casos clínicos. Dejo de compartir, doctora. Sí, porfa, ¿no? Ay. Me estoy pillando otra vez con esto. Ah, que tengo un problema con mi compu. Ya no se ve tan bien de abajo y no puedo ponerles la pantalla. ¿Lo puedo mandar a alguien? Sí, Sí, doctora, si quiere envíelo al grupo. sí. ¿Cuál es el grupo? El de geriatría, ¿no? ¿El del WhatsApp? Donde estamos Espérame, todos. entonces. No lo ha mandado, ¿verdad? Ya voy, ya voy. Ya lo estoy mandando. Ya voy a poner. ¿Quieren que lo comparta yo o alguien quiere compartirlo? ¿Qué quieres tú? ¿Ahí ven? Creo que ya no. Está cargando, doctora. Está cargando. Ya se ve.
¿Y lo ven? Sí, ya Sí, ahora sí doctora. puedes. Sí, doctora. Les digo que ¿alguien me puede ayudar a leer el caso clínico primero? Sí, doctora, si quiere yo. Es ante caso clínico 1. Antecedentes personales patológicos. Paciente masculino de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. 3 meses previos al paciente inició con dolor epigástrico ardoroso y evacuaciones melénicas, por lo que se realizó panendoscopia con hallazgos de esofagitis y hernia hiatal de 5 centímetros. Y tantito. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular identifican en este adulto mayor? La hipertensión arterial y la Ujú. diabetes Acro, y la edad la edad. y el sexo. Exacto. Ahora el padecimiento actual. Sí, padecimiento actual. El paciente acudió al servicio de urgencias de nuestra institución 3 meses después del inicio de estos síntomas por malestar general, desorientación en tiempo, persistencia de melena y vómito en pozos de café en una ocasión. ¿Este cuadro clínico les parece clásico de una cardiopatía isquémica, de un evento agudo isquémico? No, No, yo creo que ¿Al no. resto de sus compañeros? No. No, no suena. ¿Y cómo No, qué tampoco. integrarías? Ese diagnóstico, ¿qué integrarías tú? Mm, Pues como Podría ser, algún, como algún padecimiento gastrointestinal, yo pensaría. Aquí está muy claro, ¿no? Persistencia de melena y vómito. podría Sí. ser una úlcera por una polifarmacia. En realidad sería como ya muy irle pensando mucho. Lo que integras aquí es sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Acuérdense, pozos de café y melena es sangrado de tubo digestivo alto. Cuando es sangrado de características frescas o hematoxia, eso es sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, con esta sintomatología, pues se integra más bien un crecimiento a nivel gastrointestinal. Y aparte, vean, hay desorientación en tiempo, entonces pudiera estar también cayendo ya en delirio. Vamos a la siguiente, es la exploración física del paciente. Tú mismo, Bruno, ¿nos puedes ayudar a ver la exploración física? claro, doctora. Caso clínico 1. Exploración física. Paciente 90-40 miligramos. Presión arterial, Presión arterial. Perdón. Presión arterial 90-40 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto. Saturación de oxígeno de 85% y temperatura de 36.5 grados Celsius. La exploración física solo destacó dolor a la palpación en el epigastrio sin datos de irritación peritoneal. Se solicitaron estudios de laboratorio que reportaron leucocitos 10.000 células sobre mililitro, neutrófilos 81%, hemoglobina 9.4 gramos sobre decilitro, plaquetas 636.000 células sobre mililitro, glucosa central 25 miligramos sobre decilitro, creatinina 3.86 y proteína C reactiva 99.3 miligramos sobre decilitro. ok, entonces aquí en estos signos vitales estamos viendo inestabilidad hemodinámica, ¿no? El paciente está agitado, tiene hipertensión arterial y su cuerpo está tratando de Compensarlo. mejorar, exacto, compensar con una taquicardia. Y vean, ya también está con hipoxemia y vean también lo que nos podría estar ocasionando la obnulación a nivel del sistema nervioso central, una hipoglucemia, ¿no? Severa. Con estos niveles de hipoglucemia, pues ya hay datos de neuroglucosamia, que es lo que está manifestando al principio. Y vean la creatinina, también ya se está agudizando la función renal. Entonces, estos 3 meses que él estuvo con el sangrado, pues desafortunadamente ya afectaron su sistema en múltiples áreas. Entonces, ven ahorita toda esta sintomatología, ¿ustedes les orientan para que sea un paciente con un infarto del miocardio? No, No, en efecto, no. Pero
esto acuérdense lo que hemos estado viendo en las clases desde que empezamos. El paciente adulto mayor tiene manifestaciones inespecíficas de las enfermedades. Y en el paciente adulto mayor que tiene patologías como una diabetes mellitus puede manifestarse la sintomatología de un infarto agudo del miocardio con dolor a nivel epigástrico. En este caso no es tan evidente eso, más bien es infarto agudo del miocardio. No sé si recuerdan que la compañera nos dijo cuando nos dio la clase que hay algunas veces en las que la capacidad del corazón de mantener un flujo sanguíneo adecuado es sobrepasada por la capacidad, las necesidades son tantas que el corazón se ve sobrepasado. Entonces, en estos episodios es cuando ellos pueden pasar a un infarto agudo del miocardio. Aquí ya tú no, Bruno, quien pueda o quien quiera, les llama la atención de este electrocardiograma. Están muy clásica la imagen que nos comentó su compañera. Le voy a decir que es una lesión, lo que deben de buscar. Serían B3, ¿no? Ajá, B3 Una y también en lesión ABF. epicárdica. Aquí se ven B3 y ABF. Aquí ya buscándolo intencionadamente, porque acuérdense que la cara inferior está caracterizada por D3 y ABF, buscas intencionadamente en D2, que es la que es parte de la cara inferior. También con muchas ganas aquí podríamos ver, es que este no es tan bueno, pero el electro es el real, ¿no? Es un caso clínico de un paciente real. Entonces, considerando el tema, en realidad, poder diagnosticar un infarto agudo del miocardio te tienes que apoyar de otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, enzimas cardíacas, que ya nos dijo nuestro compañero. Pero, entonces aquí ya vienen bien lo que se ve en la cara de 2, de 3 y ABF, y este es el reporte que ellos ponen en el caso clínico. Es un electrocardiograma con ritmo sinusal y franca elevación del segmento ST en la cara inferior, que es de 2, de 3 y ABF. Y hay una depresión asociada en el segmento ST de B2 a B5. Vamos a ver si aquí la ven. No, bueno, no se ve tan claramente. Se ve muy poquito. Entonces, este sería un electrocardiograma de un paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en la cara inferior. Vamos al segundo caso. ¿Nos puede apoyar alguien a leerlo? Sí, si quiere yo. Antecedentes personales patológicos: es una paciente femenina de 70 años, ama de casa, independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, portadora de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 2 y asma. ¿Y qué factores de riesgo cardiovascular integran en esta paciente? Pues igual hipertensión arterial crónica, diabetes y pues no sé, podríamos también integrar el asma un poco. No tanto, más bien una mujer posmenopáusica, ¿no? Ok. Ok, sí, hipertensión, diabetes y mujer posmenopáusica. Ok, Sí. y ahora sí, padecimiento actual. Cuadro agudo de 3 días de evolución de disnea, sensación febril, tos productiva con expectoración verdosa, niega dolor torácico o palpitaciones, cursa con náuseas y 3 vómitos sin dolor abdominal. Okay. ¿Este cuadro clínico te parece que sea un cuadro clínico característico de una patología isquémica? No. Te daría más o menos. Pues podría ser un poco respiratorio, sobre todo por la disnea, ¿no? Y la tos. Y la tos y fiebre, ¿no? ¿Un cuadro respiratorio de qué etiología? Bacteriana. O infecciosa, ¿no? Sí, bueno, sí. Perfecto. ¿Seguimos con la exploración física? Se observa consciente, orientada en 3 esferas, con presión arterial dentro de los límites normales, saturación de oxígeno de 88%, de aire ambiente, frecuencia respiratoria de 115 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto. Ok. ¿Y aquí qué te llama la atención? Pues ya se vio alterado en la saturación de oxígeno por debajo de lo normal. Ay, aquí es frecuencia cardíaca, perdón. Sí, bueno, sí, la frecuencia cardíaca también está aumentada, tiene taquicardia y pues está un poco aumentada en las frecuencias respiratorias.
que es congruente, ¿no? Con lo que nos dijiste en un principio. ¿Tú piensas que puede ser un proceso infeccioso a nivel pulmonar? Ujú. Ok. Exploración física, ¿ya continúas? Documentan campos pulmonares con crépitos vivasales, disminución del murmullo vesicular en base izquierda y aumento del frémito vocal táctil en base derecha, sin uso de musculatura accesoria de la respiración. Síndrome pleuropulmonar está integrando esta exploración física. Ay, no sé, podría ser un síndrome no sé si sería condensación, porque, sí, porque estamos disminuyendo los murmullos y también porque aumenta el frémito vocal, también por los Sí. crepitantes. Ajá. Ese es el síndrome pleuropulmonar y ese es característico de Neumonía. exacto. Y parece que es congruente la sintomatología con la exploración física que estás que tuvo la paciente, que tuvo la paciente. Sí. Perdón, es que se me está yendo la internet. Sí, no No se se preocupe. preocupe, doctor. Ok, ¿quieres continuar? ¿Quieres seguir tú? Vas muy bien, ¿eh? Sí, claro. La paciente presenta leucocitosis con predominio de polimorfonucleares y desviación a la izquierda, anemia microcítica, hipocrómica, elevación de proteína C reactiva, alteraciones en pruebas de función renal ni trastorno hidroeléctrico, elevación de enzimas cardíacas. Pues aquí pues sí vemos ya la infección con la leucocitosis y la desviación a la izquierda. Pues la anemia igual podríamos, no sé, un poco integrarla, aunque aquí lo más importante es que está aumentada la proteína C reactiva, que pues es un reactante de fase aguda, lo que pues obviamente está indicando que sí hay infección. Y pues la elevación de enzimas cardíacas ya digamos que está también integrando otro síndrome, ¿no? Que en este caso pues ya sería lo cardíaco. Es como un hallazgo, ¿no? Ujú, Ok, es un hallazgo, ¿no? De tus laboratorios. ujú. Y entonces le ponen una placa de tórax. En realidad no se ve tan bien la placa, pero ellos la reportan con consolidación. Déjenme ver si se puede hacer más grande esta. Ay, es que les digo que bien lenta. No se preocupe, doctora. La quería hacer más grande, pero creo que salió mal. No se preocupe. Bueno, aquí ellos lo reportan con datos de consolidación basal derecha y al final pues sí integran un diagnóstico de neumonía bacteriana basal derecha. Y este es el electrocardiograma que ellos decidieron hacer por lo de las enzimas cardíacas. Los voy a hacer un poquito más grandes. Y, ya no, porque, bueno, o si quieres tú también. ¿Qué te llama la atención del cardiograma? Oh, es que no alcanzo a ver bien si tiene lesión, porque está muy chiquitito, pero pues supongo que, Está muy chiquitito. bueno, yo no veo que esté muy negativo. ¿No será la isquemia, doctora? Pues eso es lo que más llama la atención. Yo también no se ve al 100%, pero parece que en el punto J no hay ninguna alteración. Lo que es muy evidente pues es la inversión de la onda T, ¿no? De B3 a B6. ¿Sí lo ven? Sí, creo que Sí, sí. doctora. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. ¿Nos escucha usted? Hola, hola. Es que se está trabando usted, Sí doctor. se escucha, pero se está Su trabando un imagen. poquito. Ahí les digo que como mi internet también está bien chafa. Entonces aquí se ve isquemia, ¿no? Como nos dijo Bruno. Pero es una isquemia, pero tiene enzimas cardíacas elevadas. Entonces eso ya es diagnóstico de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento PCT. ok. Y aquí lo que yo les quería comentar, que ustedes
tuvieran siempre en mente que recuerden que el adulto mayor no va a tener una presentación crónica clásica de las enfermedades, y además el otro que les digo, que se puede ser cariza y andar en metro. O sea, se puede tener una patología clásica con una presentación muy clásica y otros hallazgos de otras enfermedades, como el primer paciente que tenía sangrado de tubo digestivo, sangrado de tubo digestivo, infarto agudo del miocardio y ya tenía lesión renal. Es lo más frecuente con el adulto mayor, que presenta muchas patologías al mismo tiempo, la comorbilidad. Igual en esta paciente que traía su neumonía, pero aparte tuvo un infarto agudo del miocardio. Y este es el último caso clínico. No sé si alguien quiere apoyarnos a leerlo. ¿Puedo leer yo, doctora? Sí, por favor. De hecho, te iba a pedir que tú me lo leyeras. Bueno, entonces, antecedentes personales patológicos. Mujer de 55 años, hipertensa, diabética, exfumadora, obesa, hipotiroidismo subclínico y era posmenopáusica sin tratamiento hormonal sustitutivo. En cuanto al padecimiento actual, la paciente refiere historia de unos dos... Y todo, pues prácticamente todo, ¿no? Es factor de riesgo cardiovascular en esta señora. ¿Sigo? No, ajá. Sí. Padecimiento actual. La paciente refiere historia de unos 2 meses de evolución de dolor torácico de esfuerzo irradiado a la espalda, que cedía en reposo y no se acompañaba de cortejo vegetativo. El umbral del dolor fue Por ejemplo, acortándose. Pili, perdón, aquí, en esto que has leído, ¿esto sí te integra o te hace pensar que pudiera ser una patología a nivel cardiovascular? Sí, porque es hipertensa. De hecho, el tabaco es como que el principal riesgo para el corazón. Entonces, pues es hipertensa, tiene la obesidad, es diabética, fue fumadora, lo del hipotiroidismo, o sea, como que todo apunta a que puede ser algo cardíaco. Ay, ¿me escuchan? Es que mi internet no está tan bien, pero sí te escucho. Ah, ok. Bueno, sí, el punto es que sí. Ok. ¿Y el padecimiento actual? Ok, el padecimiento actual, ¿lo vuelvo a leer entonces? La paciente refería historia de unos 2 meses de evolución de dolor torácico de esfuerzo irradiado a la espalda, que cedía en reposo y no se acompañaba de cortejo vegetativo. El umbral del dolor fue acortándose progresivamente. La noche previa al ingreso sufrió dolor de las mismas características mientras estaba en un reposo en su casa, con una duración de aproximadamente 45 minutos, por lo que acudió a su centro de salud, desde donde se le envió finalmente a su centro de salud. Espere, es que lo estaba leyendo en el cel y creo que se cortó ahí. Ay, no sé dónde me quedé aquí. Dice, donde se le envió finalmente el servicio de urgencias. Urgencia, sí. Entonces, si se dan cuenta, ella tiene un padecimiento actual que es más característico de una angina estable, por la cronicidad del dolor y por el tipo de dolor. El dolor de la angina estable se presenta cuando el paciente ya está haciendo algún tipo de actividad física y habitualmente cede ante el reposo. La angina estable es como un llamado de atención de que en algún momento este padecimiento puede pasar a ser una angina inestable o un infarto agudo del miocardio. Y aquí, si se dan cuenta, cambian las características del dolor. Este es un dolor que presenta en reposo durante la noche y vean la duración hasta 45 minutos. Acuérdense, menos de 20-25 minutos sospechan que es algo como una angina estable. A mayor de 30 minutos sospechamos en algo ya como un infarto agudo del miocardio. Y se presentó ya durante el reposo, eso llama mucho la atención. En cuanto tienen un paciente con dolor torácico en el servicio de urgencias, tienen que pedir un electrocardiograma. Y este es el electrocardiograma de la paciente. Muy bien. ¿Y quieres decirnos qué encuentras en el electrocardiograma o es que Igual alguno no de lo tus veo como compañeros? mucho, pero no, sí, bueno, como usted me diga, doctora, si quiere decirle a alguien más o yo como quiera. ¿Quieres tú? Sí, ok. Bueno, yo sí veo que está como en ritmo sinusal, no veo que tenga como alguna presencia de arritmia, porque pues sí se ve como muy rítmico, y no veo la elevación del segmento ST, pero el cuadro clínico pues como que sí nos quiere dar a entender que pues está infartando por la cantidad de tiempo que le ha estado doliendo y las características de su dolor. Pero no lo veo aquí en el electro. Pues también las ondas T, ¿no, doctora? Más También se puede ver. característico.
fue el internet. Exacto. Lo más característico es la inversión de la onda T, ¿no? ¿Inversión? Que nos habla de isquemia. Ujú. Entonces, un paciente que tiene datos de dolor característicos de un infarto, es como en este caso, el reposo torácico, bien no se caracterizó, no se acompañó de carga vegetativa, pero pues tiene un alto riesgo cardiovascular. Con este electrocardiograma se considera que ya está sufriendo un infarto agudo al miocardio. Y como no tuvo elevación del punto J, es un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento C. Estos casos clínicos fueron de pacientes reales. Por eso algunos no son tan clásicos, ¿no? ¿Dudas con respecto? No, doctora. No, doctora. Justo es lo que usted nos estaba Perdón, diciendo, es ¿no? que mi Que, internet está súper jefa hoy. doctora. Chefcito. Perdóneme, es que te digo que mi internet está bien chafa. ¿Pero qué me estabas diciendo? Ah, no, nada más Quiero dejar de que... compartir la pantalla y no puedo. Doctora, o si quiere apague su cámara, luego como que agarra un poquito mejor el internet. Ah, ok, voy. ¿Saben qué? Me voy a conectar en el celular. Voy a apagar la computadora. Sí. Hola, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, doctora, ya se escucha. Ay, discúlpenme, es que esta cochinada. ¿Tienen dudas con respecto a los casos clínicos? No, doctora, creo que todo bien. No, pero todo bien. Bruno nos estaba diciendo algo antes de que esta cochinada del internet se pusiera así. Ah, no, nada más, doctora, que era como también mostrarnos como que realmente no es clásico de el sospechar de un infarto agudo al miocardio, ¿no? De un paciente geriátrico. O sea que puede presentar sintomatología variable, que no como tal sospechamos de primera instancia de un infarto. Exacto, no solo con cardiopatía isquémica, por ejemplo, puede tener una neumonía y caracterizarse únicamente por un delirium, o puede tener una infección de vías urinarias y únicamente se caracteriza por caída, por ejemplo, que es lo que hemos estado viendo, o que se discapacita de forma aguda. Por eso les quise poner esos casos y uno que es un poquito más clásico, que es el de la señora, para que siempre tengan en mente que hay que buscar intencionadamente, por ejemplo, este tipo de patologías, porque acuérdense, primer causa de muerte en el adulto mayor es cardiopatía isquémica, ¿no? Eventos cardiovasculares. Entonces, aunque a ti te llegue por otra cosa, siempre sí es posible utilizar o realizar un electrocardiograma para ver cómo está ese paciente. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces vemos la clase rápidamente de desnutrición y valoración nutricional del adulto mayor, que en realidad debe de ser rápida porque ya vimos algunas cosas de esto. Hoy nos la va a dar Jesús Aurelio. Sí, doctora, voy. ¿Puedes compartir? ¿Me pueden avisar, por favor, cuando vean ya la Sí, presentación en Jesús. pantalla completa?
Ya Ya se Sí, sé. ya se está viendo. Ok, gracias. Bueno, pues el día de hoy nos compete hablar sobre la desnutrición y como lo mencionaba la doctora, ya hablamos unos cuantos detallitos acerca de esta patología. Pues bueno, vamos a comenzar para que nos tardemos tanto. Vamos a hablar en primera instancia de la importancia de poder identificar la desnutrición, principalmente en el adulto mayor, dado que pues, ya hemos hablado anteriormente de que en el adulto mayor el funcionamiento de todos los temas se ve disminuido, así como las reservas funcionales que tiene el organismo, pues vamos a hablar que en general necesitan de una nutrición también disminuida a comparación de un adulto joven, ¿no? Una edad entre los 40 años principalmente, ¿no? Entonces, las necesidades nutricionales del sujeto anciano pues, son determinadas, así como en la mayoría de las personas, pues, el nivel de actividad física, con el consecuente gasto energético disminuido, puesto que los adultos mayores ya no hacen tanto ejercicio, valga la redundancia, como las personas jóvenes, y pues obviamente la existencia de problemas de salud, ¿no? Esto de la polifarmacia, y esto influye mucho en los requerimientos nutrimentales de las personas adultas y en los requerimientos calóricos que generalmente están íntimamente ligados a la posibilidad de acceso, preparación, ingestión, preferencias personales. Esto ya lo vimos un poquito cuando tocamos el concepto de inseguridad alimentaria, que más adelante vamos a mencionar un poco más. Y pues bueno, debido a la menor reserva orgánica y a la fragilidad del anciano, pues existe una correlación entre la nutrición y el cierto tipo de padecimientos o síndromes geriátricos que conlleva la aparición de un círculo vicioso difícil de romper, a lo que vamos a denominar que se enferman más los ancianos desnutridos y se desnutren más los ancianos enfermos. Como ven, uno causa lo otro y esto hacen, vamos a llamarlo sinergia entre estas situaciones y pues bueno, esto empeorará más la salud del paciente anciano. Y entonces vamos a definir a la desnutrición como un estado clínico en el que se tiene una ingestión alimentaria insuficiente en cantidad y en calidad, o en ambas características, que favorece la aparición de anomalías en el metabolismo y fisiología corporal del individuo. Y aquí una disculpa por hablar antes de lo patológico, antes de hablar de lo que es normal, lo saludable, pues vamos a nada más a poner claro tres conceptos que me parecen pertinentes mencionar, que primero es la alimentación, el cual consiste en un proceso consciente y voluntario en el cual nosotros vamos a ingerir el alimento para satisfacer la necesidad de comer, y no hablamos de dieta saludable ni cosas por el estilo, solamente hablamos del hecho de comer, de ingerir alimentos para satisfacer la, la necesidad de comer. Después tenemos a la nutrición, que esto ya es un proceso involuntario que va a ser el organismo, en el cual va a descomponer y a componer los nutrientes contenidos en los alimentos para poder aprovechar la energía y cumplir las necesidades vitales del organismo, ¿no? Y finalmente la dieta, que va a ser este conjunto de alimentos, tanto sólidos y líquidos, que el individuo va a ingerir, tanto el individuo como el grupo, porque en ocasiones también la dieta está dependiente de la cultura y de los grupos sociales, etcétera, de cual la composición pues va a depender de la disponibilidad de los alimentos, su costo, los hábitos alimentarios y el valor cultural que tengan estos alimentos en ese grupo determinado, ¿no? Bueno, entonces después de esta breve introducción vamos a tener este contenido a lo largo de la presentación, en el cual pues vamos a hablar un poco de la epidemiología, los requerimientos nutrimentales en el adulto mayor, los tipos de nutrición que puede haber, y lo principal, que son los métodos de detección del estado nutricional en el adulto mayor, y finalmente el manejo que se puede tener. Entonces, empezamos primero con la epidemiología. Aquí, pues, vamos a llamarlo un rango muy variable por lo que tenemos a continuación, puesto que no es lo mismo envejecer en condiciones de vida libre
que vivir institucionalizado, pues como ya vimos, es estar en un asilo, en una casa de reposo, o vivir en casa con una pareja o estando solo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, como ya lo había mencionado anteriormente una compañera, pues esto va a tener un rango muy amplio en cuanto a la prevalencia de la desnutrición, desde que va desde 5% de la población geriátrica en general hasta prácticamente la mitad de pacientes que se encuentran dentro de estos asilos, ¿no? Y pues bueno, este porcentaje se ve afectado principalmente por que algunos pacientes pues se quedan solos, ¿no? Que como también ya lo habíamos mencionado anteriormente, eh, la, la existencia de la familia que esté apoyando emocionalmente al anciano pues contribuye en su mayoría a que pues pueda salir adelante en cuestiones de, de convivencia familiar y de la comida, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como factores de riesgo principalmente a los ancianos enfermos agudos, en los cuales pues vamos a tener pacientes encamados con anorexia y con esa fuerza muscular reducida, ¿no? Hay principalmente también con las infecciones recurrentes que, pues, como lo mencionábamos antes, pues también van a estar influenciadas por la desnutrición. Y pues otros factores de riesgo, pues están las personas que viven solas, que pues no tienen un cuidado, o, pues la soledad sí afecta en gran medida al cuidado de uno mismo. Enfermedades como el alcoholismo y el tabaquismo pues también influyen en la absorción adecuada de los nutrientes. Personas con depresión o demencia eventualmente pues no tienen ganas de comer, y así como pacientes con el deterioro funcional, pues con la incapacidad para comprar, preparar, cocinar y conservar los alimentos, ¿no? Esto más allá de los pacientes que cuentan con edentulismo, que se refiere a la pérdida de los dientes. Eventualmente ellos no podrán comer alimentos sólidos, sino tienen que llevar una dieta especializada, principalmente en líquido, así como la serostomía, que es esta sequedad en la boca, que conlleva una pérdida del gusto y pues va a haber muchas limitaciones en ellos, así como la inseguridad alimentaria, que ya nuestra compañera Dulce ya nos presentó anteriormente, ¿no? Que conlleva esta disponibilidad limitada en el acceso a una buena nutrición, a los alimentos necesarios para tener una buena nutrición, ¿no? Y bueno, me faltó mencionarles que también en los adultos mayores, pues, como ya lo había mencionado también anteriormente nuestra compañera Karime, que con el acrónimo de Meals on Wheels, pues ya habíamos visto también unos causas comunes de la desnutrición en adulto mayor, que un poquito más adelante lo voy a mencionar. Bueno, y pasamos al subtema de los requerimientos nutrimentales, en el cual pues el total de energía necesaria para un adulto mayor baja a una tercera parte por varias situaciones que estaré mencionando en la próxima diapositiva. Principalmente tenemos que la tasa muscular se reduce cerca de un 27%, así como la tasa metabólica en un 15 a un 30%, pues obviamente la menor actividad física. Dentro de las guías que se dice que hay que tener presentes es la ingestión de proteínas de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, con un promedio de 1.2. Sin embargo, esto hay que tenerlo muy claro, puesto que rebasar la ingesta de 1.5 podría llevar a problemas en los pacientes, principalmente con insuficiencia renal, puesto que, como sabemos, ellos no procesan, bueno, no filtran adecuadamente las proteínas, entonces podría llevar a un desbalance y podría empeorar
la insuficiencia renal. Así como las grasas, tenemos que no debemos rebasar 30% de las necesidades energéticas y se aconseja que se deben ingerir grasas poliinsaturadas, es decir, aceites de origen vegetal, con una mezcla del 10% o menor al 10% de la grasa animal. Esta es la saturada, se recomienda así como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, para el consumo de estas personas. Y tenemos después a la fibra, que esto no es exclusivo solo de las personas adultas mayores, que esto lo deberíamos tener todos en nuestra dieta, de 20 a 30 gramos al día. Y sin embargo, se dice en la bibliografía que los pacientes mayores solo consumen alrededor de 10 gramos al día y esto predispone al paciente a que pueda desarrollar enfermedades como el cáncer colorectal o problemas de estreñimiento, que es relativamente frecuente en estos pacientes. Y finalmente tenemos el agua y las sales. Como sabemos, debemos consumir entre 6 a 8 vasos al día. Esto viene siendo 1.5 a 2 litros diarios en el caso de las mujeres. En los hombres puede ser hasta 2.5 litros. Y bueno, en las personas mayores, pues la incontinencia favorece que no se ingieran suficientes líquidos. Esto porque pues, ellos temen que puedan tener accidentes a lo largo de su día porque no pueden controlar los esfínteres. En cuanto a los micronutrientes, pues tenemos que estas son las cantidades necesarias al día que se deberían consumir. Sin embargo, pues esto no es así. En los adultos mayores se dice que la vitamina B12 es la que tiene una alta prevalencia del déficit por esta vitamina que conlleva problemas neurológicos, así como hematológicos. Importante también la vitamina D que favorece su déficit de la sarcopenia, la osteoporosis y con esto la posibilidad de las caídas que ya vimos anteriormente también. La vitamina E que participa en procesos de antioxidantes para poder liberar estos radicales libres que pues, favorecen el envejecimiento. Y bueno, eso es algunas de las patologías que tenemos asociadas a estas deficiencias, así como el zinc que mencionaba también la bibliografía, que su déficit propicia que no haya una saciedad completa en cuanto a las comidas, ¿no? Y pues bueno, les pongo ahí las imágenes recordándoles que también se recomienda que el consumo de estas vitaminas sea por medio de frutas variables, que no sean solo monótonas, porque pues en algún punto el organismo, digamos, se aburre de comer lo mismo y entonces pues no ayuda a tener una nutrición adecuada. Y en forma de corazoncito para decorar el día del almuerzo. Entonces pasamos a los tipos de desnutrición, que esto es pues relativamente sencillo y rápido. Para fines didácticos solo vamos a tener dos tipos de desnutrición, en el cual la primera va a ser la energético-proteínica, que pues se va a dar que la calidad y cantidad no son suficientes para el organismo. Esto aparte de pues la voluntad de no querer comer y algunos trastornos como la enfermedad celíaca o estados hipercatabólicos como el hipertiroidismo, pues van a dificultar la absorción de estos nutrientes. Y tenemos la otra parte que es la falta de micronutrientes, en el cual pues el déficit de las vitaminas y minerales, que ya mencioné algunos ejemplos, pues van a estar dadas porque en ocasiones pues tenemos dietas selectas o restrictivas, en lo cual no consumimos la variedad necesaria de frutas y verduras para tener los micronutrientes necesarios. Y en algunas ocasiones el alcoholismo, el consumo de drogas pueden dificultar la absorción adecuada de estos nutrientes.
Y ahora vamos con los métodos de detección del estado nutricional, que esto es, vamos a decirlo así, lo más cargado de la presentación, en el cual tenemos varios métodos. Sin embargo, no hay ninguno que sea universal y que se pueda decir este es el único en el cual podemos confiar, sino que se utilizan varios métodos para realizar el diagnóstico de desnutrición. Evidentemente, así, simple vista, pues podemos mencionar que una persona desnutrida tiene pérdida de la grasa subcutánea, así como el desgaste muscular, y edema de miembros inferiores, puesto que las proteínas en sangre se ven disminuidas, la pobre cicatrización de heridas, que esto conlleva la presencia de úlceras del decúbito, que también ya vimos anteriormente, que también las conocemos como úlceras de presión. Recordando, pues estas suelen aparecer posterior a las 2 horas de que el paciente permanece en una misma posición. Y bueno, en cuanto a las herramientas que tenemos para evaluar esta situación, tenemos muchas, 5 principalmente, en el cual pues tenemos la primera, que es el índice de riesgo nutricional, que van a ser preguntas sobre la ingestión disminuida, la pérdida de peso corporal y así como la gravedad de una patología ya existente. Más adelante mostraré los ejemplos de cada uno de estos cuestionarios, vamos a llamarlos así, para que los reconozcan. Después tenemos la evaluación de la salud nutricional, que se conoce también como determinio, que es una serie de preguntas que estas pueden ser autodidactas, si cada uno las puede hacer, en el cual se suman las respuestas positivas y el puntaje final ubica al paciente en 3 categorías. Disculpe por la palabra. Después tenemos el Mini Nutritional Assessment, que la bibliografía mencionaba que es de las mejores herramientas, puesto que es práctica y es fácil de aplicar, no necesita de estudios de laboratorio para realizarse, y esta consiste en una evaluación antropométrica, una valoración general de los estilos de vida, así como dietética, y un cuestionario de autoevaluación. Y esta es vamos a llamarla la evaluación completa, porque también tenemos una evaluación mínima del estado de nutrición en su formato corto, que esto va a estar contenido en el Nutritional Assessment, que va a contener el IMC, recordando que un IMC por debajo de 18.5 nos hace hincapié en que hay un proceso de desnutrición, y pues bueno, hay una serie de preguntas también en el cual cuestionamos al paciente sobre... Aquí un pequeño paréntesis. Aquí como es pregunta de examen, como lo está comentando su compañero, la que es un poquito más sensible o la que más se utiliza y se puede utilizar a nivel de paciente en la comunidad, paciente hospitalizado, paciente institucionalizado, es el MNA, el Mini Nutritional Assessment. Esa es pregunta de examen. Y por otro lado, no hay como tal un índice de masa corporal normal para el adulto mayor, porque recuerden que podemos tener un índice de masa corporal alto, por ejemplo, y que el paciente sea obeso, pero que tenga obesidad sarcopénica. 18.5 es muy bajito para el adulto mayor, ya estaría como más en riesgo. Menores de 70 años se considera desnutrición, un índice de masa corporal menor de 20. Mayores de 75 años, índice de masa corporal menor de 22, ya nos está diciendo que pudiera haber problemas de desnutrición. Ese es viene en un artículo que si quieren ahorita les paso para que lo chequen, es como un poquito más actualizado sobre la pérdida de peso o la desnutrición en el adulto mayor, pero quiero que se queden con que no hay un índice de masa corporal normal para el adulto mayor, lo más importante es la composición corporal. Seguramente, no sé si nos vais a hablar un poquito más de eso, porque puede haber un paciente que tiene buen índice de masa corporal, pero sea secundario a grasa en lugar de músculo, que esté en realidad sarcopénico, pero que tenga índice de masa corporal normal. Bueno, entonces hay que quedarse con eso. Pero de todos modos yo ahorita les mando el artículo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, entonces, continuando con la evaluación mínima del estado de nutrición
como formato corto, pues también además del IMC vamos a tener preguntas como si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido alguna enfermedad aguda o el estrés en los últimos 3 meses, así como el grado de movilidad, si ha tenido también demencia o depresión y asimismo un antecedente de disminución de la ingesta de alimentos por alguna enfermedad, igual en los últimos 3 meses. Y finalmente tenemos el My Nutrition Universal Screening Tool, por sus siglas en inglés se conoce como MUST, que al igual que el anterior, también vamos a tener el índice de masa corporal, una historia inexplicable de pérdida de peso, así como un antecedente de un padecimiento agudo que nos conlleve una pérdida de peso. Y así como los estaba mencionando en orden, tenemos al primero que es el índice de riesgo nutricional, que como podemos ver, este es el cuestionario en el cual se puntúa al paciente, en el cual tenemos pues, obviamente los datos generales para poder ubicar al paciente, un patrón de crecimiento en el cual pues, evaluamos la pérdida de peso, la estatura, la edad, y a través de estas pues, preguntas o cuestiones tenemos un puntaje en concreto, así como las patologías de ingreso, cual también se toman en cuenta, el apetito y la habilidad para retener los alimentos, que pues se hablan de si come adecuadamente, si tiene un buen apetito el paciente, y algo de parámetros bioquímicos, que vamos a estar hablando un poquito más adelante, en el cual pues, nos orientan no solo a la desnutrición, sino que ya podría haber riesgo de algunas enfermedades consecuencia de esto. Y al final tenemos el índice de riesgo nutricional, que el puntaje se suma, y entonces lo clasificamos en bajo riesgo si tenemos menor o igual a 5 puntos, o un alto riesgo si es mayor de estos 5 puntos. Disculpen, ¿ahí me escucho bien? Me parece que tengo problemas con mi conexión. Sí, yo te escucho bien. Sí se escucha bien. Ok, gracias. Después tenemos el determine su salud nutricional, que como mencionábamos, este es un poco más autodidacta, cada uno se lo puede realizar. Tenemos en el cual también una serie de preguntas con un puntaje determinado, en el cual, pues sumándolos, tenemos un puntaje final que de acuerdo a las categorías que vemos en la parte inferior, bueno, si es de 0 a 2, podemos decir que el puntaje nutricional lo debemos revisar en 6 meses a partir del momento de obtener el puntaje. Si el puntaje es de 3 a 5, pues hay un riesgo nutricional moderado, en el cual es necesario revisarlo posteriormente en 3 meses. Y si el puntaje final es de 6 o más, pues es un riesgo nutricional muy alto, en el cual pues hay que ver ya que sea evaluado por un profesional, ¿no? Esto pues es muy similar al anterior, sin embargo se lo puede hacer uno mismo, ¿no? Después tenemos el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA, que ya sé que no se ve nada en este momento, pero nada más quería mostrarles cómo es el formato completo, en el cual, si vemos bien, hay una parte, una tabla en color azul más fuerte, que es el cribaje, que esa parte en solitario solamente corresponde al formato corto, que ya hablamos también anteriormente, mientras que lo azul más las preguntas que vienen en blanco, pues es el formato completo de este test. Y el MNA viene en su clinimetría. Cuando hagan su clinimetría van a aprender a hacer el MNA. No es necesario que se aprendan las preguntas, pero sí hay que saber cómo aplicarlo. Para que no se preocupen, lo tienen en la clinimetría. Gracias, doctora. Y
algo que me pareció curioso observar es que si ven en la parte superior derecha, perdón, es que se menciona la empresa de Nestlé, a lo cual me causó mucha curiosidad. E investigando un poco más, descubrí que tal parece que Nestlé junto con otros geriatras internacionales es que dieron lugar a este test, o sea que dieron origen a este MNA, la empresa y otros geriatras internacionales. Bueno, y aquí haciendo un poco de zoom, tenemos al MNA en su formato ligero, en el cual pues vemos que nada más consta de lo que es el cribaje con unas 6 preguntas, 6 cuestiones, en el cual se evalúa, que ya vimos anteriormente, entre una de ellas el índice de masa corporal, y aquí también evaluamos algo que es el perímetro de la pantorrilla. Como decía la doctora, no necesariamente el índice de masa corporal nos habla de desnutrición, por lo que en algunas situaciones el perímetro de la pantorrilla, que lo normal es ser aproximadamente de 31 centímetros, que en casos en el que la puntuación sea menor a esta, se habla de un proceso de una disminución de la masa muscular, que eso sí ya es digamos, un riesgo importante de la desnutrición. Y esto es solamente la versión corta. Como ven en el círculo, bueno, en el óvalo negro, si necesitamos de una evaluación más detallada, pues vamos a continuar con las preguntas GAR, que es el formato completo del MNA, que son estas. Bueno, pues nada más es como para mostrarles que estas son las preguntas, que sí existe y aquí está, ¿no? Y solamente remarcar que la evaluación global pues consta de los 30 puntos entre estas preguntas y las anteriores. El cribaje son, como ya veíamos, un puntaje de máximo de 14. Y pues bueno, la evaluación del estado nutricional hasta abajo, el cuadro azul, pues vemos que de 24 a 30 es un estado nutricional normal, de 17 a 23.5 puntos es un riesgo de malnutrición, mientras que menos de 17 ya es un estado de desnutrición. Y después tenemos finalmente el MUST, que es el último de estos estudios, en el cual evaluamos el índice de masa corporal, así como la pérdida de peso, ya sea involuntaria en los últimos 3 o 6 meses, finalmente la presencia de la enfermedad aguda. Estos puntajes igualmente se van a sumar y se van a catalogar dependiendo del puntaje en un riesgo bajo, medio o un riesgo alto. Finalmente, para pasar al paso 5, que es la guía de actuación, es decir, cómo se va a proceder dependiendo del puntaje, en el cual pues, vamos a tener desde cuidados clínicos rutinarios hasta ya vamos a tener un especialista que pueda monitorizar el plan de actuación. Esto ya es un poco más complejo, este test. Y también, como lo mencionaba antes, pues también tenemos datos de laboratorio que nos hablan de desnutrición. No quiere decir que esto sea el diagnóstico definitivo de desnutrición, sino nos hablan de que existe un riesgo de desnutrición y aparte de que ya hay una consecuencia de esa desnutrición, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la albúmina sérica, que el valor normal es de 3.5 gramos por decilitro, y por cada valor, por cada 0.5 inferior se considera desnutrición leve, moderada y grave, es decir, de 3 a 3.5 podríamos hablar de una desnutrición leve, de 2.5 a 3, una moderada, y menor a 2.5 de una grave. Después tenemos a la transferrina sérica, que como sabemos es una
está involucrada en procesos del hierro, en el cual transporta el hierro. Esto cabe resaltar que no solo es exclusivo para la nutrición, hay diferentes patologías e infecciones en el cual el hierro se puede estar secuestrado y estos valores disminuyen, ¿no? También tenemos a la prealbúmina, que la importancia de esto es que esta prealbúmina está solamente por 1 o 2 días, en el cual podemos hablar de un proceso agudo de desnutrición, en el cual podemos tener desafección hepática o estrés, en el cual esta prealbúmina va a disminuir, como se puede elevar en una enfermedad renal. Y finalmente un recuento de linfocitos que está íntimamente ligada con la ingesta de alimentos, en el cual lo normal pues, va a ser mayor a los 2000 mililitros, mililitros cúbicos, perdón. Después pues vamos a tener una serie de rubros en el cual pues, va a haber desde nutrición leve hasta desnutrición grave, dependiendo de este conteo de linfocitos. Ok, aquí, perdón, me gustaría hacer un paréntesis. Nada más nos faltan, creo, 2 personas que participen, que es Oscar y Diego, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, quien quiera de los que faltan, nos pueden decir, hacer una infografía sobre qué es la cachexia y cuáles son los marcadores bioquímicos de la cachexia. Sí, doctora, si quiere yo lo hago. Porque tiene que ver mucho con la desnutrición calórico-proteica y con la sarcopenia. Entonces queremos que nos queden claros los tres conceptos de caquexia, desnutrición y sarcopenia, que vienen de la mano. Entonces, ¿quién nos lo va a ayudar a hacer? Yo, Diego. ¿Diego Andrés? Sí. Va. Bueno, entonces esa para mañana, rapidísimo, que no nos tardemos mucho. Ok, doctora. Muchas gracias. Perdón, ya puedes continuar. Gracias, doctora. Entonces, vamos a continuar. Creo que esto se trabó. Vaya, este fruta. Y bueno, como última subtema de esta clase, tenemos pues, ya propiamente el manejo. Vamos a recordar que el uso de la terapéutica nutricional a través de suplementos por la vía oral. Aquí hay que enfatizar que se prefiere la vía oral por sobre todas, que pues esta terapéutica debe considerarse en pacientes con riesgo de desnutrición, quienes no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales por medios, digamos, convencionales, ¿no? Y pues bueno, el apoyo nutricional junto con el enteral ofrecen la posibilidad de mejorar la ingestión de nutrientes y por ende la situación nutricional del anciano, entre los cuales los beneficios podemos tener que pues vamos a promover la recuperación, mantener o mejorar el peso corporal, que es lo que se busca, así como la capacidad funcional. Pues prácticamente el manejo va a estar dado que si tenemos algunas deficiencias de micronutrientes, pues se busca restablecer esa ingesta. Si el paciente no quiere comer, pues hay que buscar los medios para que pueda comer, en apoyo de la familia principalmente. Y pues bueno, hay situaciones en las que en la vía enteral está indicada, los cuales no podamos usar la vía oral. Pues tenemos situaciones como las anorexias graves o los síndromes depresivos graves, politraumatismos, las fístulas o el carcinoma gastrointestinal, ¿no? Procesos en los cuales dificulta la ingesta de alimentos por la vía oral. Y pues solo recordarles que según unas guías de SPEN de la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, que tenemos unos objetivos claros para llevar a cabo esta alimentación, en el cual pues es proveer la suficiente cantidad de energía, de proteína y micronutrientes principalmente,
y así como los grupos vulnerables en los cuales se puede llevar a cabo esta alimentación natural, ¿no? En los pacientes desnutridos o riesgos de desnutrición. Cabe destacar que hay muchas, pero muchas patologías que pueden involucrar un déficit o una mala alimentación, desde trastornos como la depresión, diabetes, incluso el Parkinson, el cual pues, los pacientes no pueden llevar a cabo la deglución satisfactoriamente. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. No sé si hay alguna duda, un comentario adicional. Perfecto. No, bueno, yo nada más quiero felicitarlos a todos porque han hecho buenas presentaciones, me han hecho presentaciones incluso mejores que mis residentes de medicina familiar y pues eso se agradece, ¿no? Especialmente me imagino que sus compañeros, pues considerando que desafortunadamente no nos podemos ver, em, hiciste una buena revisión, nada más para fines de examen, recuérdense, el que se tiene que quedar es el MNA. Vamos a aplicar uno en nuestras valoraciones geriátricas. Me van a decir si el paciente está o no en algún estado de desnutrición o con riesgo de desnutrición. Y en realidad, voy a ser muy sincera, las intervenciones son difíciles. A nivel práctico es bien difícil mejorar un paciente con desnutrición porque los pacientes se quejan de anorexia, no hay medicamentos que mejoren, por ejemplo, esto del apetito del adulto mayor. Incluso a veces el problema es, como ya lo hemos mencionado, económico, ¿no? Que ellos sí tienen la capacidad o sí quieren comer, pero pues no tienen las capacidades económicas o físicas para adquirir la comida, ¿no? La llamada ya inseguridad alimentaria. Y cuando se puede, idealmente tenemos que involucrar a un experto en la nutrición, ¿no? Un nutriólogo que tenga una formación en el adulto mayor para que nos ayude a mejorar estos procesos de desnutrición, porque vienen muy de la mano de desenlaces adversos, sarcopenia, fragilidad, mortalidad, comorbilidad. Entonces, pues quiero felicitarlo porque estuvo bien tu presentación. No sé si sus compañeros tengan alguna duda. Doctora, yo No, quiero... doctora, creo que no. Yo sí. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿realmente qué es lo que se hace? Porque pues yo estuve viendo que realmente, o sea, los pacientes que necesitan nutrición parenteral, pues no hay ni en el IMSS ni en el ISSSTE, entonces, ¿qué hacen realmente con ellos? Si no se puede pagar nada. En realidad, ya aquí nos comentó tu compañero, las indicaciones de nutrición enteral, idealmente siempre tienes que preferir la vía oral, a menos que esté contraindicada. Pero las indicaciones son muy precisas. Por ejemplo, un paciente con una demencia tiene problemas ya de deglución, que lo hemos estado platicando de forma constante, ¿no? Si ya tenemos a un paciente con problemas de deglución, tenemos que valorar qué pronóstico tiene. Porque si es un paciente, por ejemplo, asociado a un deterioro cognitivo con alteraciones de deglución, aunque tú le pongas, por ejemplo, una sonda una ¿se llama? Gastrostomía o, por ejemplo, una sonda nasoyeyunal, no vas a mejorar sus condiciones de nutrición y el paciente de todos modos va a presentar neumonías por broncoaspiración y el desenlace sería el mismo, que sería el fallecimiento. Algunas veces se le pone solo para tranquilidad de los familiares, porque el desenlace sería el mismo, ¿no? El fallecimiento. Y aquí es lo que yo te comento, que en patologías ya muy precisas, como por ejemplo estos cánceres esofágicos, cáncer gástricos, ahí necesitarías el apoyo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, un nutriólogo clínico o, por ejemplo, un endoscopista que nos ayude a poner la sonda. O sea, todo es individualizado. Y, por ejemplo, también está la nutrición parenteral, ¿no? En pacientes que tienen, por ejemplo, procesos agudos como una intubación endotraqueal por ejemplo, COVID. Entonces, en ese caso sí estaría indicado una nutrición parenteral. Pero idealmente siempre prefieres la vía oral, porque tampoco tenemos que ser tan agresivos o tan invasivos con los adultos mayores. Por ejemplo, en forma general, se considera que cuando tú le
ofreces un plato a tu adulto mayor y te deja más del 60% del alimento, el paciente requiere complementación alimenticia y hay muchos complementos alimenticios que te pueden ayudar a llegar a estos niveles de nutrientes que ellos requieren, como por ejemplo Glucerna, como Ensure, como Suportan. Hay unos especiales para pacientes con problemas de neumopatías o de hepatopatías y puedes ir calculando por como nos comentó tu compañero, de 1 a 1.2 gramos de proteínas por día. Siempre esto, recordad tú que esto es complemento alimenticio, no va a sustituir la alimentación. Entonces, pues todo tiene que ser individualizado y depende de la patología del paciente si es candidato o no, por ejemplo, a una sonda nasoyeyunal o una gastrostomía o continuar con alimento por vía oral, pero siempre ajustado a sus necesidades calórico-proteicas. ¿Tienes algún caso en especial que tú hayas notado que te preocupó, por lo cual dices que luego en el IMSS y en este tipo de lugares no dan los aportes de nutrientes necesarios? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de ahorita que estuvo enfermo mi abuelito antes de fallecer, pues me acuerdo mucho que ya en un momento ya no podía comer, entonces realmente, o sea, lo estaban dejando nada más que como que con un Ensure, pero realmente no, o sea, ni siquiera se lo tomaba y hubo un momento en el que ya de plano fue como ya no darle de comer. Entonces, pues no sé, me quedé pensando mucho en eso porque pues obviamente este fue mi caso, ¿no? Pero debe haber muchos pacientes más que pues a lo mejor necesiten y no haya porque no hay recursos. Ok, mira, en los pacientes tienes que identificar si el paciente tiene criterios o no de terminalidad, que ya los mismos, ¿no? Que ya vimos que es una patología que tiene un pronóstico de curación menor o que no se va a curar y que tiene un pronóstico de supervivencia menor de 6 meses. Hay momentos en que las patologías ya llegan a este estadio y son, bueno, puedes checar en internet, hay unas, se llama e-prognosis, que es una herramienta que nos predice incluso hasta cuántos días puede llegar a sobrevivir ese paciente. Si el paciente ya está con criterios de terminalidad, el que tú lo alimentes o no, no va a cambiar para nada el pronóstico. Ahí lo que tienes que hacer es platicar bien con los familiares y hacerles entender que aunque el paciente lo alimentes, no va a cambiar el pronóstico. Esto porque les genera angustia. Piensan que los están dejando morir por inanición, por ejemplo, pero esto no es así. La patología de todos modos va a terminar con el fallecimiento del paciente. Y el que tú alimentes un paciente que, por ejemplo, está en delirium, que está con poca reacción ¿cómo se llama? Al medio, que ya está en un proceso de agonía, el que tú lo alimentes en lugar de mejorarlo le puede provocar complicaciones, por ejemplo, broncoaspiración. Si el paciente no tiene el sistema nervioso al 100%, o sea, que está en delirium o que está comatoso o en estupor, puede incrementar el riesgo de complicaciones y que en lugar de que tú lo ayudes, lo perjudiques. Entonces, aquí probablemente las condiciones del paciente no eran las adecuadas para darle alimentación por vía oral y si tú lo sometías, por ejemplo, a una gastrostomía, tal vez no iba a cambiar para nada tu pronóstico, solo incrementaba el riesgo de complicaciones, por ejemplo, de una infección de una gastrostomía y pacientes que ya están en procesos avanzados, aunque tú lo sometas a este tipo de procedimientos, no va a cambiar el pronóstico. Eso tal vez fue lo que llegó a pasar. Pero tú lo que tienes que tener siempre es una adecuada relación médico-paciente y explicarles todo, 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 para que no se queden con esta sensación de que no estamos haciendo nada. Sí hay momentos en el que desafortunadamente, pues ya aunque el paciente presente desnutrición, no va a responder. Por ejemplo, vamos a ver esto de caquexia. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Entonces podemos terminar la clase el día de hoy y vemos el día de mañana, que tendría que ser rápido. Residencias, asilos y atención a domicilio. Sí, en realidad es muy rápido, doctora. Perfecto. Bueno, entonces mañana y lo pequeñito que nos van a ayudar de caquexia, ¿no? La definición y los marcadores bioquímicos de caquexia. Sí, doctora. Bueno, Sí. pues nos vemos mañana.
Sí, muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Cuídense mucho. Igual. Otro. Bonito día, doctor. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. doctora. Bonito día.